Pongan un título a la clase: El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Bien, en la clase pasada vimos acerca de que el hombre es un necio, ¿verdad? Y como consecuencia, profesando ser necios y sabios, se hicieron necios. Y dice que Dios los abandonó, ¿verdad? Los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice ahí en el versículo 29, en el 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Del versículo 29 al 32, ahí habla de dice en el 29, estando atestados, o sea, llenos hasta el borde. En el griego significa de pies a cabeza, de toda injusticia, y menciona ahí una lista bien larga, ¿no? Injusticia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detractores. En el versículo 30 significa difamadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea, violentos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios. Terrible. El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, aquí juicio de Dios significa el veredicto, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. ¿Se acuerdan Romanos 3:23? La paga del pecado es la muerte, muerte eterna. Dice, estos no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces en el capítulo 2, versículo 1 al 5, ahí Pablo nos habla acerca del justo juicio de Dios por tanto pecado, ¿sí? Vamos a leer Romanos 2, 1 al 5. Dice, por lo cual, o sea, por todo lo que ya vimos en el versículos anteriores, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La condición del hombre envuelto en sus pecados, sin duda lo hace culpable, ¿sí? Por lo tanto, merece el justo juicio de Dios. ¿Ok? Y aquí Dios acusa a todos por igual, es decir, judíos y gentiles. Por eso en el versículo 1 les dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Esa frase significa, se refiere a los judíos, ¿sí? Porque ellos juzgaban a los no judíos como viles pecadores, sin darse cuenta que ellos también eran pecadores, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como un moralista, ¿sí? ¿Qué es un moralista? Es una persona que hace cosas buenas, eso entre comillas, ¿verdad? ¿Han oído a esos que dicen, no, pues yo no mato, yo no robo, yo no? Esos son. Y bueno, un moralista es aquella persona que hace cosas buenas, pero se siente buena por lo que hace. O sea, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero no he nacido de nuevo, ¿sí? Y esto se aplica también a la gente que está metida en las iglesias, tiene una aplicación espiritual.
aquellos que están metidos en las iglesias y que han adoptado una vida moral buena, pero no han nacido de nuevo. ¿Ustedes creen que haya gente buena en las iglesias, pero no han nacido de nuevo? Sí. Les voy a poner un ejemplo de un moralista que hacía cosas buenas, pero no tenía vida eterna. Vamos a Lucas 18, versículo 18 al 25. Es la historia del joven rico. Lucas 18, 18 al 25. Ay, estos micrófonos. A ver si ya se juntan una compañía, ¿no? Para comprar cables, porque necesitan hacer algo, Clau, Carlos, ¿no? Sí, pero es que... Ok, Lucas 18, 18 al 25. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él está reconociendo que no tiene vida eterna, ¿ok? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate qué grueso, ¿eh? Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. O sea, Jesús no negó que sin duda él había guardado estos mandamientos. Pero fíjense lo que le dijo Jesús, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué sucedió allí? Aquel muchacho que no adulteraba, no mataba, no robaba ni decía falso testimonio, que honraba a su padre y a su madre, sí, pero era muy avaro. Y el que infringe un solo mandamiento de la ley, ya los violó todos, ¿cierto? Entonces aquí vemos a un moralista, y como por las obras de la ley, por hacer cosas buenas, nadie se salva, pero ahí está un moralista, ¿sí? Entonces, el versículo 24, el 23 dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense lo que dice, que cuán difícilmente, no dice que no entrarán, dice que difícil. ¿Por qué? Porque la gente confía más en el dinero. Pero algunos cristianos lo entienden como que el que es rico no se salva, y eso no está diciendo allí. Dice que es muy difícil por la avaricia, y que la suelten, pues es muy difícil. Versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Séneca, un famoso filósofo romano, es un ejemplo de moralismo. Él era muy respetado, era consejero de estadistas, y él dijo, él era un hombre muy recto en lo que tenía que ver con el dinero, era un hombre íntegro, y él dijo así, el dinero no cambia a los hombres, simplemente los desenmascara. Tiene sabiduría, ¿no? Porque es verdad. Pero, por otro lado, Séneca consintió que Nerón asesinara a su madre. Entonces, y allí está un moralista, ¿sí? Que hace una cosa buena y luego hace otra mala por acá y creen que ya la hicieron. Entonces, un moralista menosprecia el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque cree que lo que hace es suficiente. ¿Ah? Por lo tanto, menosprecia el sacrificio de Cristo y sus pecados los minimiza, ¿no? No, pero yo no he hecho cosas grandes, yo no soy zeta. No, pero con una mentira que haya dicho, con eso. Esos son los moralistas. Fíjense que a veces esos son los más difíciles de evangelizar. Pues no, es que yo no he hecho nada malo, y soy bueno. Por eso en el versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Estoy en Romanos 2:1. Porque tú que juzgas,
haces lo mismo, ¿sí? Cristo, sin duda, rechazó a los moralistas. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Ahí está uno de los pasajes menos entendidos el día de hoy. Mateo 7, 1 al 5. ¿Por qué es de los menos entendidos? Porque los citan mal. Cuando alguien hace una autocrítica dentro de la misma iglesia, lo primero que sacan son esos versículos. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cierto? Pero vamos a ver a qué se refirió Cristo. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ok, si nosotros nos quedamos ahí, pues eso dice, ¿no? No, aquí dice, no juzgues para que no seas juzgado. Tú no digas nada. Tú cállate la boca y no digas nada porque, si no, con el mismo juicio que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí viga y paja simbolizan el pecado, ¿sí? Entonces, para el moralista, mira la paja en el ojo de su hermano, pero él no ve la viga que está en su propio ojo. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Quiero que noten que Jesús no está prohibiendo ni está rechazando, al contrario, está poniendo las cosas en orden para reprender lo que está malo, lo que está mal. Lo que Jesús está condenando aquí es que, por ejemplo, si tú eres mentiroso y ves que alguien echa una mentira, entonces tú vas así y le dices, no eches mentiras. Entonces tú lo estás juzgando y lo estás reprendiendo, pero estás haciendo lo mismo. ¿Ves cómo se juzga grandes, como si fuera una viga en el ojo del prójimo, pero una paja, y uno no se... Haciendo lo mismo, el Señor lo ve como una viga. No sé si me expliqué. Entonces, el moralista generalmente es así. O sea, como no hace según él pecados grandes, está reprendiendo a los demás, siempre está. ¿Sí? Pero si él hace lo mismo, entonces, por eso Jesús le dice hipócrita. Ahora, el hecho de que en el versículo 5 que dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Notan que el Señor no está impidiendo que se reprendan conductas erradas. Lo que está diciendo es que si alguien reprende a otro y esa misma reprensión, por lo que lo reprende, lo está haciendo el reprensor, es un hipócrita. ¿Sí lo entendieron? Versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Procuren no hablar entre ustedes, para que no distraigan a los que están ahí en la misma mesa. Guarden silencio, nada más escriban. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o sea, según la verdad de Dios, ¿sí? Porque los juicios de Dios contra el pecador son justos y verdaderos. O sea, Él no es como nosotros, como Él ve todo y sabe todo, su juicio va a ser justo y basado en la verdad. Por eso dice, justos y verdaderos. Hay una doctrina que es una herejía que se conoce como el universalismo. ¿En qué consiste esa doctrina? Consiste en que ellos dicen que como Dios es amor, Él no puede mandar a nadie al infierno. Y que al final de los tiempos Él va a perdonar a todos. Y malentienden donde dice que Él murió por todo el mundo. Entonces si murió, pues a todos los salvó. Pero esa es una interpretación bien desacertada, ¿no es cierto? Porque cuando dijo, vayan y prediquen el evangelio, el que creyere, ¿qué? Se salvará. Y el que no creyere, entonces no todos van a ser salvos, ¿sí?
Entonces, fíjense, en Romanos 2:3, vamos a Romanos, seguimos ahí, Romanos 2:3, y piensas esto, o sea, lo que está diciendo Pablo en el versículo 1 y 2, oh hombre, dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Aquí el verbo pensar en el griego con Z, logizomai. Aquí este verbo pensar, logizomai, significa pensar con lógica equivocada. Fíjense qué interesante. Pensar con lógica equivocada, como lo que les acabo de mencionar. Dios es amor y por lo tanto, al ser amor, a ver, tú ¿lanzarías a alguien a una quemazón ahí al bosque de la primavera? Pues la respuesta lógica es no. ¿Sí me explico? Pues ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, pues, tampoco Dios, pero su lógica es equivocada. Y pensar, dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tu pensamiento lógico está equivocado. Les voy a poner otros dos ejemplos de lógica equivocada. Ustedes han oído una doctrina que anda por ahí que dice que somos dioses. Esa doctrina la enseña Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, todo ese grupo de apóstoles. Y ellos, su lógica es esta. Dicen, cuando se aparean un macho y una hembra elefantes, ¿qué nace? Y todos dicen, un elefantito. Cuando se aparean una jirafa macho y hembra, ¿qué engendra? Pues una jirafita. Y ahí se va, ¿no? Y lo dice, y nosotros fuimos engendrados por Dios, ¿sí o no? Y todos dicen, sí, entonces ¿qué somos? Y todos, dioses. Fíjate nomás. Qué barbaridad, ¿no? Eso es lo que pensaban, o los que piensan, no, pues yo no soy malo, yo hago buenas cosas. Su lógica está equivocada. Parafraseando estos versículos, este versículo 3, se diría de esta manera, oye necio, ¿crees que te escaparás y te saldrás con la tuya? ¿Podrás escapar de tu propio juicio? Podrás escapar de tu propio juicio, mejor dicho, pero no del juicio de Dios. O sea, por ejemplo, yo digo de mí, no, yo soy bueno, ¿sí? Bueno, escapo por mi propio juicio de mí mismo, no, pues yo no mato, no robo, no, yo soy bueno, ¿verdad? Le ayudo a mi mamá, bueno, puedo escapar en mi propio juicio, pero del juicio de Dios, nadie puede escapar, ¿sí o no? Si hay una queja en las sociedades de los países, en la gran mayoría de los países del mundo, si hay una queja de la gente, es contra los políticos, ¿no es cierto? Contra los que tienen la autoridad, contra los jueces, contra el sistema judicial, contra los que están gobernando los países. Los políticos y los religiosos pueden escapar del juicio de los hombres. ¿Sí o no? ¿Cuánta impunidad hay en nuestro país? Por ejemplo, están diciendo a diestra y a siniestra que el bosque que se está quemando, la primavera, que ya va más del 10% de extensión, eso es catastrófico. Fue provocado. Ya lo sabe todo mundo. ¿Saben qué van a hacer? ¿Qué creen? Nada. ¿Ustedes creen que los van a meter al bote? ¿Quién creen que está detrás de todo? Los políticos. Miren, lo que rifa es el billete, porque son los que hacen las leyes, quieren cambiar el uso del suelo. ¿Para qué? Para construir, por eso queman. Entonces le hacen ahí, bueno, podrán escapar, si los metieran a la cárcel, pues ya sería así como que ya estamos en el primer mundo. Pero aún en el primer mundo hay mucha impunidad, porque el que tiene el dinero es el que manda. Ok,
podrán escapar del juicio de los hombres, podrán evadir la acción de la justicia, pero ¿podrán evadir el juicio de Dios? Sin duda que no. Hebreos 10:28 al 31. Sin duda que no. Nadie. Hebreos 10:28 al 31. Dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, estaba hablando del rigor de violentar la ley. ¿Ok? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, ¿se podrá evadir la acción de la justicia de los hombres? Sí. Las cárceles aquí mismo están llenas de inocentes. Se calcula, una vez oí eso, no sé qué tan cierto sea, que se cree que hasta el 40% de los que están ahí adentro son inocentes y los culpables son otros. ¿Ok? Evadieron la acción de la justicia humana, pero la de Dios jamás. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 12:25, capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Entonces, la única manera de escapar del juicio de Dios, ¿cuál creen ustedes que es? A través de Jesucristo. La única manera de escapar del justo juicio de Dios es creyendo en el sacrificio de Cristo, en su muerte en la cruz, que Él murió en nuestro lugar. Esa es la única manera de evadir el justo juicio de Dios. Romanos también dice que Dios mostró su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Sí? En sustitución por nosotros. ¿Quién merecía el castigo? Nosotros. ¿Por qué? ¿Quién pecó, él o nosotros? Nosotros. Y esa es la gracia que se manifestó. La bondad, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Hay una historia verídica en una tribu en África, cuyo jefe de esa tribu era un hombre, era un jefe de esa tribu muy apegado a sus leyes. Y ellos tenían, él era muy, en todo era, en las leyes que ellos habían implantado ya en su tribu, era muy estricto en el cumplimiento, ¿sí?, de las leyes. Entonces, en esa tribu había paz entre la gente, había armonía y bueno, se desarrollaban, crecían, etcétera. Pero uno de los pecados que más aborrecía ese rey era el robo. Entonces empezaron a darse robos entre la tribu. Entonces fueron y le dijeron al rey, rey o jefe, toro sentado, hay alguien que está robando las pertenencias de algunos entre nosotros. No, el rey se prendió, dice: quiero que me encuentren a ese ladrón, sea quien sea, pena de muerte, no me importa. Yo no voy a permitir que un solo ladrón esté aquí en mi tribu.
Y empezaron a buscar, y que encuentran al ladrón. ¿Quién creen que era? Su madre. Entonces cuando se dan cuenta y los investigadores ahí, venado sentado y lluvia fresca, se dieron cuenta que era la mamá, ¿sí? Dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces van con él y le dicen, hemos encontrado al ladrón. Dice, pena de muerte sin miramientos, esa es la sentencia. Está comprobado. ¿Quién es el ladrón? Y le dicen, tu mamá, tu madre. Dice la historia que se quedó así, se puso pálido y dijo, merece la muerte. Qué grueso, ¿no? O sea, era un hombre bien recto. Entonces, la manera en que los ejecutaban era que era por medio de la horca. Entonces cuenta la historia que está allí la mamá, ¿sí? Y la declaran ya culpable y ella confesa, pide clemencia, pero todos así impávidos. Entonces cuenta la historia que pues le ponen la soga, están a punto de soltarla para que caiga al vacío, y entonces el rey dice, espera un momento. Y él va y la abraza. Y él se pone la soga al cuello. Dice, adelante. No, pero ¿qué es? Voy a morir por ella. Porque la amo. Y estoy dispuesto a dar mi vida en lugar de ella. Qué grueso, ¿no? Ese es un ejemplo terrenal así muy de los hombres, pero que ilustra perfectamente lo que sucedió con nosotros. O sea, nosotros merecíamos, hermano. Pero el Señor dijo, espérense, yo voy a morir en su lugar. Esa es la única manera, hermanos, ¿sí?, de escapar del justo juicio de Dios, creyendo en el sacrificio de Cristo. Romanos 2:4. Entonces él les está diciendo, ¿crees que tú vas a escapar del juicio de Dios? Del tuyo sí, pero del de Dios no. Y luego dice el versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Fíjate, el verbo menospreciar aquí significa mirar hacia abajo, así, con superioridad. ¿Han visto eso, no? En las novelas de Televisa, ¿no? Así, el altanero o la altanera, ¿verdad? Que miran hacia abajo. Por ahí hay un niño. Bueno, a mí me distrae, ¿a ustedes también? Entonces, por favor, tomen ahí, gracias. Entonces, menospreciar es mirar hacia abajo con superioridad, ¿sí? Entonces, imagínate al ser humano, yo no he hecho nada malo, yo. Y miran así, con superioridad hacia abajo. ¿Qué están haciendo? Menospreciando las riquezas de ¿qué? De su benignidad. Benignidad en el griego significa y habla de los beneficios que Dios da. ¿Cuántos beneficios no nos da Dios? A ver, un montón de beneficios, ¿sí? Entonces, aquel que se cree justo por sí mismo está menospreciando los beneficios de Dios, no lo toma en cuenta, se cree merecedor de todo porque no hago esto, no hago lo otro, yo no hago aquello. Entonces Pablo le dice, estás menospreciando las riquezas de su benignidad, y luego añade, de su paciencia. Aquí paciencia en el griego significa contenerse, significa tener clemencia, en este caso Dios, tener clemencia, y esa clemencia retrasa el castigo de Dios. Eso es paciencia aquí. El castigo que todos merecemos, el Señor lo retrasa, tiene paciencia, se espera, ¿sí? Es como una suspensión del enojo de Dios, ¿sí? Es la paciencia de Dios, esperando que el pecador reconozca que lo es. Fíjate cómo dice, menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad significa extensión. Y de ahí viene la palabra longaniza, aunque no lo crean, pero es verdad. ¿Qué es la longaniza? Pues es algo extenso, no largo así. Y la longanimidad es la extensión de la paciencia. O sea, fíjense, a ver si encuentran la diferencia. La paciencia, ¿sí? En el caso de Dios, en cuanto al juicio, es contenerse, retrasar el castigo, siendo paciente, ¿sí? Y luego a eso le añade la longanimidad, que es ¿qué? La extensión de ¿qué? De la paciencia. O sea que Dios es muy, pero muy paciente. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere. Y ahí entra su paciencia y su longanimidad, pero muchos la desprecian. ¿Han oído esos que dicen, no, yo 5 minutos antes de que me esté muriendo ahí, que esté agonizando, me arrepiento? Sí, chuchis, ¿cómo no? Y si te cae un de los camioneros de Guadalajara, te pasa por encima, ¿a poco te va a dar tiempo? Pues no, puras tonterías decimos. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la paciencia de Dios, ¿entienden? Y luego su longanimidad. ¿Se acuerdan de David, ya como hablando de un hijo de Dios? ¿Se acuerdan cuando pecó? Él tardó 1 año en arrepentirse. 1 año. Pero después en los Salmos él dice, no, pues yo me consumí así, pero Dios bien paciente, esperando que él reaccionara, y no reaccionaba, y fue cuando le mandó a Natán, el profeta, ¿se acuerdan? Entonces, Dios es el Dios de toda paciencia, dice la Biblia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso los pecados que tenemos ahí como archivados y medios escondidos, mejor hay que ponerse cuentas, ¿no? Porque el hecho de que Él sea paciente no significa que no llegará el día en que Él intervenga. ¿Ah? Bueno, sigo en el mismo versículo 4. Menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Y lo dice, ignorando que por su benignidad, que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. O sea, cuando alguien empieza a entender, dice, no, pues sí, soy bien pecador y Dios no me ha mandado el juicio, me está dando vida todavía. Pues eso es que su benignidad guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Según la definición en el griego, significa volverse a Dios, ¿sí? Cambiar de mentalidad respecto a Dios y al pecado. Entonces Él espera que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos de ir en pos del pecado, o tras el pecado nos demos la vuelta, nos vayamos en el sentido contrario y nos vayamos en pos de Dios, ¿sí? Pero Él es muy paciente. Ustedes saben que hay muchos que acusan a Dios de insensible, ¿verdad? Ay, si Dios fuera de amor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Lo tachan a Dios de falto de amor porque ven que pasan cosas terribles, tragedias, ¿verdad? Acusan a Dios sin darse cuenta que todo lo que sucede alrededor del mundo es consecuencia de nuestros pecados. Nosotros fuimos los que arruinamos todo, ¿sí? Entonces, no solo lo acusan a Dios de insensible y falto de amor, sino que ignoran su bondad, ignoran su paciencia, ignoran sus misericordias, ¿sí? Lamentaciones 3, 22 y 23, ahí viene, por la misericordia de Jehová, Lamentaciones 3, 22 y 23, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana.
grande es su misericordia, pero no me la menosprecies. ¿Sí? Mira, hay cristianos que hoy en las iglesias saben que andan mal, se juntan al final de las reuniones y se van por allí y luego dicen, no, Dios es bueno, ay, Dios no lo ve, ay, Dios sabe, ay, Dios es amor, no, vente, vamos, que al cabo el domingo nos arrepentimos. Ni saben. O sea, sí es cierto que Dios es paciente, pero ¿escaparemos? No, la paga del pecado sigue trayendo consecuencias, ¿sí o no? Entonces sí pasa. Cuando escuches que alguno de entre nosotros diga, no, pues no le hacen, no pasa nada. Sí pasa. ¿No? Primero que sucede en el caso de un cristiano es que se rompe la comunión con Dios y te empiezas a sentir bien vacío. Y luego le añades un pecado y no confesado y luego otro, y luego se acumula el de la siguiente semana después de la reunión, se siguen yendo por allí. Y se sigue acumulando y al rato andan todos que ni saben. ¿Sí? Y si son hijos de Dios, viene ¿qué? La disciplina, porque el Señor al que ama, y luego ¡pum! Viene algo, ¿verdad? Y luego normalmente nosotros decimos, ay Señor, ten misericordia. Pues déjenme decirles que también la disciplina es parte de la misericordia de Dios, porque nos hace volver en sí. Como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Ahí se fue, hizo lo que quiso, que al cabo el domingo me perdona el Señor en la congregación. Y le fue mal. Y ya cuando estaba allí que tocó fondo, pues sí, la misericordia de Dios, la longanimidad, la paciencia y longanimidad se vieron ahí. Ya que tocó fondo, dijo, volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo, contra mi Padre, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y su padre cuando lo vio venir, ¿qué hizo? Lo abrazó, olía a puerquito, algarrobas. Dios es paciente, pero no hay que menospreciar su paciencia. Dios es grande en longanimidad, por supuesto, pero no la menospreciemos. ¿Sí? Y esa es una manera también de exhortar a aquellos que tú les compartes, no, para el próximo domingo me convierto, porque luego así dice la gente. Yo tengo una tía que así decía, ahora sí este domingo que viene, ya me entrego a Dios, ahora sí este domingo que viene, ahora sí, y tía, yo le decía, pues ándale, que se muere un sábado. No, es en serio, es en serio. Se fue a una borrachera y sus hijos se la llevaron a una posada. Una hermana de mi mamá. Y me dijo, hijo, mañana voy a la iglesia, pero hoy es mi última borrachera. Pues sí, fue la última. Porque se pusieron hasta las chanclas. Habían de ver sus hijos la condenación que tienen por 25 años, porque esto hace 25 años. No los deja acercarse a Dios. Dicen, no, es que yo no tengo remedio. Sí lo tienes, arrepiéntete. No, es que nosotros fuimos los que... Qué triste. Y salían todos borrachos de la posada del niño Dios, Iban todos borrachos por el periférico allá en Santa Margarita, a toda velocidad, y en una curvita se salieron, se volcaron, y como todo buen tapatío sin el cinturón de seguridad, ella no lo traía y salió despedida hacia adelante y el auto dio vueltas y le cayó encima. Era de las que decía que en 5 minutos antes de morirse, pues yo les aseguro que no les dio chance. No hay que menospreciar, pero Dios sigue siendo un Dios de paciencia. ¿Cuántos años esperó antes de mandar el diluvio? 120 años. Lleva casi 2000 años desde que Cristo vino y se fue. Casi eso es paciencia, ¿no? Nosotros sí somos impacientes, a veces vemos tanta injusticia, bueno, así me pasa a mí, no sé ustedes. Yo digo, Señor, mejor ya ven, ¿no? Ya, porque todos esos, ¿cómo están escapando? Entonces, bueno, yo sí soy impaciente, yo ya quisiera que el Señor viniera,
Pero qué bueno que yo no soy el Señor, ¿verdad? Si no ya me hubiera, empezando por los candidatos. Estaba cuello, luego. Pero gracias que el Señor es paciente, ¿no? 2000 años, ¿sí? Esperando. Pero cuando venga, ya no vendrá como el cordero manso y humilde, vendrá como el juez. El juez insobornable. ¿Qué tal? Romanos 2:5. Fíjense la consecuencia de menospreciar la paciencia, la bondad, la benignidad, la longanimidad de Dios. Romanos 2:5. Pero tú, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ay, Dios. Fíjate, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Fíjense aquí, la palabra dureza viene de un término bien interesante, es el griego sclerotes, de donde se deriva la palabra esclerosis. ¿Sí? La esclerosis es el endurecimiento de algún órgano, de algún tejido. De ahí se deriva la palabra arterioesclerosis. ¿Sí saben lo que es la arterioesclerosis? Es el endurecimiento de las venas por donde corre la sangre. ¿Sí? Pues la grasa y se empiezan a hacer duras y de repente ya no dejan fluir la sangre y es cuando vienen los infartos. Esa es la arterioesclerosis. Y fíjate qué tremendo, utiliza esta palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, tus venas están tan endurecidas, tu corazón, que impide el paso de la sangre de Cristo, por alegorizar un poquito, para que se entienda. ¿Sí? O sea, ya estás tan duro, una persona está tan dura que no. Ya, entonces, ¿qué? Viene la muerte fulminante. ¿Así? Tu corazón, tu dureza y corazón no arrepentido impide, esta dureza de corazón impide que la sangre de Cristo, al dejar de circular, o sea, que te llene, pues te limpie de todos tus pecados, ¿verdad? Versículo 5, sigo allí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate lo que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Atesorar significa acumular. Entonces imagínate, ¿sí? Acumula, la gente va acumulando. Pero lo terrible es que dice, acumulas para ti mismo, no para otros, sino para ti mismo, ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. ¿Sí? Entonces, nadie que rechace el sacrificio de Jesús escapará del justo juicio de Dios. La promesa de Dios, hermanos, sigue vigente. Desde el Antiguo Testamento estaba la promesa de salvación por fe. Aunque estaba escondida, pero ahí estaba. ¿Sí? En Ezequiel 36:25, Ezequiel 36:25 al 27, ahí está como una lucecita que dejaba ver Dios por medio de los profetas, en este caso Ezequiel, acerca de esta promesa de salvación por gracia, por fe. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. El agua lava, ¿no es cierto? Entonces es un símbolo de la palabra. Somos lavados por la palabra, limpiados con la sangre de Cristo. Y se esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón, ¿qué? Fíjate qué tremendo, ahí estaba. Les daré un corazón, ¿qué? Nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ahí está endurecido, y os daré un corazón de carne. Aquí carne significa sensibilidad, ¿sí? Ternura. O sea, un corazón sensible, tierno, que sienta, etcétera. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Wow, qué tremendo, ¿no? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero si no se arrepienten, ¿qué sucede? Vendrá el justo juicio de Dios. Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad es compartir, predicar, ¿sí? Y no es de nosotros, no es nuestra parte, como ayer, no, hoy en la mañana me entró un correo que decía, pastor, fíjese, ¿qué hago? Una vecina mía es una viejita de más de 90 años, dice, calculo yo. Dice, y le he hablado del Señor, y le he hablado, pero ella no quiere. ¿Cómo la convenzo? Entonces yo le contesté y le dije, es que tú no puedes convencer a nadie. Tú haces tu parte, predicarle el Evangelio. Porque según el Evangelio de Juan, según Jesús en el Evangelio de Juan, ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu. Tú nada más predícales, tú no vas a convencer a nadie. Es más, ni trates de convencerlo, tú nada más predica, ¿sí? Y deja que Dios, por el Espíritu Santo, haga su obra. Y trae convicción, nada más que no todos la reconocen. Y no, entonces nada más resta predicar el Evangelio y orar, porque esa semilla algún día dé fruto. No podemos hacer más. No podemos torcerle el brazo a nadie para que crea. ¿Verdad que no? Tengamos confianza. Así como el Espíritu Santo hizo la obra en ti y empezó a darte convicción y te arrepentiste y tu corazón endurecido fue cambiado, quitado el corazón de piedra y te puso uno de carne. Y ahora ya es tu vida diferente y puso su espíritu en ti. Qué maravilla, ¿no? Bueno, sigamos amando y respetando la paciencia de Dios y la benignidad de Él. Vamos a tomar, son las 7:17, vamos a las 5 minutos lo que es, ¿ok?